Muy buenas tardes, Máster Karen Johanna Guerra, encargada de la Cátedra de Derecho Mercantil 3 de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Mi nombre es Rigoberto Ernesto Elías Arias. En esta ocasión voy a hablar acerca de las diferencias del contrato de permuta civil y mercantil. Como todos sabemos, se encuentra regulado el contrato de permuta civil en el artículo 1687 y en el 1052 en el Código de Comercio. Bien, vamos a darle un concepto ahora. Vamos a hablar etimológicamente. Nos dice que deviene del latín commutatium mercium, que significa intercambio de mercancías. Ahora, dándole un concepto doctrinario, Cabanillas nos dice que es aquel contrato donde una persona se obliga con otra a entregar una cosa a cambio de otra. Muy simple pero certero. Dando un concepto legal, el artículo 1687 nos dice que el contrato de permuta es aquella obligación donde ambos contratantes se obligan a dar una especie o cosa a cambio de otra. Bastante sencillo. Ahora bien, vamos a entrar en contexto. Si bien es cierto, en el artículo 1687 y 1052 respectivamente, hablando del Código Civil y el Código Mercantil, ambos artículos, 1552 Comercio, regula la permuta mercantil y el 1687 regula la permuta civil. También existe, para poder entrar a la primera diferencia, hay que aclarar que ambas permutas siguen las reglas de la venta, de la compraventa, tanto civil como mercantil. ¿Por qué? Ya lo vamos a entrar en contexto del por qué. Vamos a ver, el artículo 1013 del Código de Comercio nos da la primera gran diferencia entre la permuta civil y mercantil. ¿Qué nos dice? Nos dice que será permuta mercantil todo aquello que se generan por actos en masa o por empresas. Y por empresas, dice el código literalmente. La segunda dice que será cuando el acto de permuta recaiga sobre cosas meras o bienes meramente mercantiles. En caso contrario, censo sería una permuta civil. Bueno, expliquemos un poquito. El primero de los aspectos de las diferencias que dice por qué va a ser mercantil cuando habla de actos en masa o de empresa, se refiere a quienes realizan la permuta. En el segundo, cuando habla de las cosas mercantiles, se refiere directamente a las cosas. O sea, en el primero de los aspectos dice de que no importa la cosa o el bien que se vaya a permutar, si es hecho por una empresa o por actos en masa, será mercantil. Y la otra, si recae sobre cosas mercantiles, que ya la legislación del Código de Comercio nos indica cuáles son las cosas que han nacido para servir al comercio. Ahora bien, existe una segunda gran diferencia que es a título personal, la quise yo traer a colación. Vamos a verificar esta situación. Vamos a hablar acerca de la evicción. Artículo 1053 del Código de Comercio habla de que cuando la cosa permutada adolezca de evicción por una sentencia judicial, el permutante tiene el derecho de solicitar el resarcimiento o el valor de la cosa más la indemnización por perjuicios. En materia civil también existe el vicio de evicción o existe la evicción por sentencia judicial, y nos dice el artículo 1641 que el vendedor, como ya les expliqué anteriormente, se regula por las reglas de la compraventa, ¿verdad? El vendedor, ahora digamos que es el permutante, tiene la obligación de sanear la cosa evicta. ¿Qué es el saneamiento? El saneamiento no es más que reponer el valor de la cosa o reponer la cosa misma. ¿Dónde estriba la diferencia? En la indemnización. En el Código de Comercio, en el artículo 1053, dice que aquel permutante tendrá el derecho de reclamar la indemnización por perjuicios. Entonces venimos y decimos, es una de las grandes diferencias de los contratos civiles y mercantiles. Sí, ¿por qué? Entra el punto oneroso. En materia civil, con la permuta civil, tenemos que se va a sanear, pero yo puedo reponer la cosa en el valor, en el justiprecio de la cosa que evita, como dice la ley, o la puedo reponer
Si en el caso de un vehículo, reponerlo con otro vehículo que sea de las mismas características, del mismo año, el mismo precio y quedará saneado. Pero en el derecho mercantil no, y ahí es esa gran diferencia, que puede ser una pequeña palabra, pero existe una circunstancia onerosa, el cual será la indemnización por perjuicios. Y esa diferencia onerosa es la que caracteriza, es lo que los caracteriza a los contratos mercantiles, que siempre van a ser onerosos. En materia civil no todos son onerosos. Podemos ver este contrato de permuta, pues en materia civil puede ser dar una cosa a recibir otra, de la misma cantidad, el mismo precio, no importa si tiene una ganancia. Pero si existe esta segunda diferencia a la que yo me refiero, que es del artículo 1053 y 1641, tanto uno del Código de Comercio y el otro como del Código Civil, uno solo obliga al saneamiento y el otro obliga a, aparte del saneamiento, una indemnización. Bien, con esto concluyo mi participación con respecto a diferencias de civiles y mercantiles del contrato de permuta. Muchas gracias.